Ahora todos los músculos que están en el compartimento medial del muslo. Tenemos 3 aductores: aductor magnus, aductor brevis, aductor longus, gracilis, pectíneo y obturador externo. El obturador externo nace de la membrana obturatriz, que está aquí está la pelvis. La membrana obturatriz está aquí, o sea, en este foramen. Lo tapa la membrana obturatriz. El músculo obturador externo nace acá y el músculo obturador interno nace acá, ambos de la membrana obturatriz, pero uno externo y otro interno. Entonces aquí está el obturador externo y se inserta en la fosa intertrocantérica del fémur. Entonces, fosa intertrocantérica y membrana obturatriz. Pectíneo nace del ramo superior del pubis, o el ramo iliopúbico, y se inserta en la línea pectínea. Aquí es la parte posterior del fémur. Ramo púbico superior, línea pectínea. Gracilis nace del cuerpo del pubis, del ramo púbico inferior, y ramo del isquion. Ramo del isquion, ramo púbico inferior y cuerpo del pubis. Y se inserta en la tibia superomedial. Luego, los aductores. Primero vamos a tener el aductor magnus. El aductor magnus viene desde el isquion, desde la tuberosidad del isquion o isquiática, si es la parte hamstring del músculo, y del ramo del isquion y del ramo púbico inferior, si es la parte de hamstring. Entonces, es la parte aductora. Entonces, parte aductora, el ramo del isquion y el ramo púbico inferior. Y parte hamstring, tuberosidad isquiática. Y ambos se insertan no ambos. El aductor, parte aductora, se va a insertar en el fémur proximal en superficie posterior. Conforme va avanzando, se inserta en la línea áspera. Más abajo se inserta en la línea supracondilia. Y la parte hamstring se inserta en el tubérculo de los aductores, dejando ahí un foramen entre la parte hamstring y la parte aductora, que es el aductor es el hiato de los aductores, y es por donde pasa la vena y la arteria femoral. Luego el aductor brevis, se inserta en el ramo púbico inferior, y llega a la línea áspera proximal. Ramo púbico inferior, línea áspera proximal. El aductor longus, nace del ramo púbico inferior, ramo del isquion y cuerpo del pubis, debajo de la cresta del pubis, y es lateral a la sínfisis del pubis.
Entonces, aductor longus, lateral a sínfisis del pubis, por debajo de la cresta del pubis. Okay. Entonces nace del cuerpo del pubis y se inserta en el tercio medial del pubis, de la línea áspera. Ok, entonces rápidamente entonces las inserciones son el obturador externo en membrana obturatriz y llega a la fosa intertrocantérica. El aductor magnus, porque es el más posterior que tenemos, ahorita hacemos el dibujo, el aductor magnus, entonces desde el ramo púbico inferior y ramo del isquion, esa es la parte aductora, y la parte hamstring es de la tuberosidad isquiática. La parte aductora llega a la superficie posterior del fémur proximal, a la línea áspera y a la línea supracondilia, y la parte hamstring llega al tubérculo de los aductores. Luego el aductor brevis nace del ramo púbico inferior y se inserta en la línea áspera proximal. El aductor longus nace del cuerpo del pubis, por debajo de la cresta del pubis, lateral a la sínfisis del pubis, y se inserta en el tercio medial de la línea áspera. Gracilis nace del cuerpo del pubis, el ramo inferior del pubis y el ramo del isquio, y se inserta en la tibia superomedial. Y el pectíneo nace del ramo púbico superior y se inserta en la línea pectínea. Ok. Ahora, inervación de los músculos es todos por el nervio obturador. En general va de L2 a L4. Hay unos que llegan nada más L2 a L3, como puede ser el brevis o el pectíneo, el gracilis o así, pero obturador de L2 a L4. Excepto el pectíneo, su mayoría es inervada por el nervio femoral. A veces tiene también una rama que le llega del obturador, pero es por el femoral. Y el hamstring, el aductor magno, su parte hamstring es inervada por el nervio ciático. Ok, ahora haciendo el dibujo, tenemos, aquí está el fémur, aquí está la pelvis es, más o menos estoy tratando de dibujar esta parte, entonces esto y acaba el ramo púbico superior, y este es el ramo púbico inferior, y pues aquí está también la parte del isquio. Ok, entonces primero el aductor magnus. Aductor magnus, su parte aductora nace del ramo púbico inferior y del isquio. Se inserta en posterior, luego en la línea áspera y en línea supracondilia. Y aquí me falta dibujar un poquito más de fémur para los cóndros. Luego tenemos el aductor, la parte hamstring, que nace de la tuberosidad isquiática, pues aquí no la puse, y se inserta en el tubérculo de los aductores, dejando el hiato de los aductores. Luego, el aductor brevis, nace del ramo púbico inferior, ¿sí? Y se inserta en la línea áspera proximal. Luego el pectíneo, porque el pectíneo cubre al aductor brevis, nace del ramo púbico superior y se inserta en la línea pectínea. Así. Luego el aductor longus nace del cuerpo del pubis, abajo de la cresta, ¿sí? Entonces en el cuerpo del pubis. Y esto es lo que vemos del aductor magnus, que aquí de hecho también hay otros agujeritos que es por donde pasan las arterias que perforan.
Luego tenemos el gracilis. Gracilis nace del cuerpo del pubis y del ramo pubis inferior y del isquion, del ramo del isquion. Nace así y se inserta en la tibia superomedial. Y ya el obturador, pues está aquí en la membrana obturadora, pero bueno, como ahorita lo estamos viendo así, le pongo, bueno, si lo vemos así, ¿listo? Así, así, entonces de acá, acá, y llega a la fosa intertrocantérica, ahí. Y estos son los músculos del compartimento medial del muslo. Ah, y las funciones. Todos hacen aducción, obviamente los más fuertes son los aductores. Los aductores también pueden hacer, bueno, el obturador externo pues no sirve nada más de rotación lateral. Los aductores pueden hacer rotación medial, igual y el aductor brevis no tanto. Gracilis hace aducción, rotación medial, y como cruza la rodilla, hace flexión de la pierna. Y el pectíneo hace flexión del muslo, porque ese se inserta pues en la pelvis, pero pues hasta el ramo púbico superior. Entonces puede flexionar el muslo, flexiona el muslo y lo aduce.